En una entrevista que se le hace a Tesla por Smith, eso fue en 1889, bien interesante, donde conversa con Tesla sobre lo que él dice que todo es la luz. De hecho, todos los futuristas del siglo XXI, XX, decían pues que Tesla había nacido con él el campo magnético a la inversa, el motor de inducción, es el padre de la corriente alterna, es el que se decía que había creado un arma que produce alta vibración. Y bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Son muchos sus descubrimientos y aún así, en el fondo, Tesla se sentía derrotado. Tesla quería iluminar toda la Tierra, él quería electricidad. De hecho, él decía que había electricidad suficiente como para crear un segundo sol en todo el planeta. Entonces, claro, también comentaba que la humanidad no estaba preparada para la grandeza. Entonces, bueno, él también decía que podemos también usar y regar otras energías, como por ejemplo la energía mental positiva, que también se encuentra en la música, como de Bach o de Mozart. También en los poetas. También hablaba de que podías encontrarla en el interior de la tierra, porque también allí hay la energía de alegría, de paz, de amor, porque también se expresa. Se expresa, por ejemplo, cuando nace una flor que crece de la tierra, los alimentos que salen de ella, o sea, el mil milagros que ocurren en ella. Y él decía que se ha pasado muchos años de que esta energía pudiera influenciar o influir en el hombre. La belleza, el aroma también de muchas rosas se pueden utilizar y se pueden usar como medicina, lo decía él. Y él decía que hasta los rayos del sol sirven como alimento para la humanidad. Entonces, él habla de que la vida tiene un número infinito de formas y que el deber es, o nuestro deber como humanidad es encontrarla. Muy sabio, Tesla, muy sabio. Decía que habían tres cosas que son esenciales en este sentido, ¿no? Y que, de hecho, decía que las estaba buscando. Él mismo decía, no las voy a encontrar, pero no voy a renunciar a ellas. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, él hablaba de la alimentación. En primer lugar, que la energía estelar o terrestre puede alimentar a hambrientos en la Tierra. Se preguntaba, ¿qué pueden hacer las personas como para animar su corazón y entender que son dioses? Decía, ¿cómo poder destruir el poder que ejerce el mal y el sufrimiento en el que pasa la vida de la humanidad? También hablaba de que existe un exceso de luz en el universo. ¿A qué se refería en cuanto a eso? He descubierto que una estrella, de acuerdo a las leyes astronómicas, matemáticamente podía desaparecer y aún así nada se modificaría. Esa estrella está en la galaxia. Su luz se puede emitir con tal densidad que encaja en una esfera más pequeña que una manzana, y a la vez más pesada que nuestro sistema solar. Tesla nos hablaba de cómo las religiones y las filosofías enseñan que el hombre puede llegar a ser Cristo, o Buda, o Zaratustra. En cambio, lo que él trataba de mostrar más bien era como revolucionario, casi inaccesible. Es lo que hay que hacer en el universo para que cada ser nazca como Cristo, como Buda, como Zaratustra. Es todo lo contrario, para que ya nazca en esa energía. Él sabía que la gravedad es adversa. Sin embargo, él quería más bien. Tesla quería enseñar al individuo en cómo recuperar conciencia sobre sus propias alas. Estaba tratando de despertar la energía contenida en el aire. Según él, habían otros tipos de energías, de fuentes principales también. Que lo que se consideraba como un espacio vacío era solo una manifestación de la materia, pero que no está despierta. Que no existe ese espacio vacío entre el planeta
el universo y que esos agujeros negros de que los astrólogos hablan, que son los más poderosos fuentes de energía y de vida, decía que el ser humano siempre había tenido esas alas reales, visibles, ya las tenía. Pero él decía, ustedes no han dejado de volar, no han dejado de volar, pero desde muy niños han perdido esa capacidad de tener cálculos de la libertad y de toda su capacidad. Han perdido la capacidad inclusive de afecto o de amor. Pero es porque no han descubierto sus propias alas, su propia divinidad, su propia, sí, eso, capacidad de ser absoluto, que todos tenemos, que no lo recordamos.